día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Al punto 164, dice así: ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión, y conocemos a Dios como en un espejo, de una manera confusa, imperfecta, luminosa por aquel en quien cree. La fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. Bueno, luego seguimos leyendo. Una pequeña aclaración. Esos ejemplos que pone San Pablo de que la fe es como un espejo en el que vemos de una manera confusa, igual sí que conviene una pequeña aclaración histórica. Y es que, claro, estamos hablando de que los espejos de hace 2000 años no son como los espejos de ahora. Uno ahora en un espejo ve perfectamente. Los espejos actuales, bueno, pues reflejan perfectamente la figura. Bien, pero cuando San Pablo habla, pues lo que entonces se entendía por un espejo, en un espejo se reflejaba la imagen, pero se deformaba mucho. Los espejos de aquel tiempo, pues no eran ni remotamente como los de ahora. Por eso San Pablo dice que vemos de una manera confusa, imperfecta, ¿no? Por eso me ha parecido también conveniente utilizar esa otra imagen distinta que os he utilizado, la imagen de los cuerpos que son transparentes, el cristal es transparente, los cuerpos translúcidos, o los cuerpos opacos. La fe se asemeja al cuerpo translúcido, a ese tipo de cristales en los que se ve algo la figura, pero no se ve perfectamente, plenamente lo que está al otro lado. Bueno, esta pequeña aclaración es porque igual a alguno le llama la atención que San Pablo diga se ve como un espejo de manera confusa. Hombre, en los espejos no se ve de manera confusa. Bien, vale. Él hablaba, estamos ante un escrito de un tiempo en el que el espejo no tenía la claridad de visión que tiene hoy en día. Bueno, como en un cristal translúcido, para entendernos, como en un cristal translúcido. Lo que afirma este punto con respecto al anterior, lo que le añade es que la fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. Es verdad que la fe es un adelanto del cielo, es verdad que en la fe estamos pregustando el cielo, pero también tenemos que poner los pies en el suelo, porque es que la fe la solemos vivir en medio de oscuridades, en medio de pruebas. Y esto también forma parte de la fe. Y por eso la fe es meritoria porque uno la vive, pues la vive en medio también de luchas interiores. Una referencia muy clara y muy impresionante en nuestros días es pues ese conocimiento que hemos tenido de las pruebas y de las oscuridades interiores que tuvo la Beata Madre Teresa de Calcuta. Claro, de quien siempre habíamos visto nosotros pues su sonrisa, ¿no? Y luego, después de su muerte, pues cuando se han publicado las cartas que ella se cruzó con su director espiritual, hemos conocido que la Madre Teresa de Calcuta vivía su fe, pero también en medio de muchas oscuridades, en medio de muchas desolaciones, de muchas pruebas interiores, en las que veía muy poquita luz, pero ella seguía perseverante, ¿no? Por eso San Pablo sentenció esa famosa frase que dice: el justo vivirá de la fe, que está en Romanos 1:17, que quiere decir que a veces caminamos con una fe que es una fe a palo seco, como se dice, una fe que es no llena de sentimientos. A veces, claro, es muy bonito cuando la fe está acompañada de sentimientos en los que uno percibe a Dios muy cercano, en que parece que lo puede tocar, siente, se emociona por la presencia de Dios. Pues estupendo, ¿no? Pero no siempre es así. A veces la fe es seca. A veces uno está rezando y no siente lo que está diciendo. Le suena como, o sea, lo percibe como abstracto. Sí, cree que Dios está ahí, pero enseguida su sensibilidad no le atrae, le atraen más otras cosas, le atrae más. Uno de los dramas que tenemos es que, aunque por la fe sabemos que Dios es lo más importante, luego resulta que en nuestra afectividad y en nuestros sentimientos nos resulta mucho más atrayente, pues mira, la televisión. Y dice, pero ¿cómo es posible que me atraiga más la televisión que el sagrario? Si yo sé perfectamente por la fe
que en el sagrario se esconde lo único importante, que es Jesucristo, y la televisión es la caja boba, que es una estupidez. Yo lo sé, pero me atrae más la televisión que el sagrario. Bueno, pues he aquí una de las pruebas tan duras de, claro, que la fe la vivimos sin el sentimiento. No, no siempre está acompañada del sentimiento. Desde luego, claro, es un regalo muy grande cuando la fe pues tiene consolaciones interiores y cuando, por ejemplo, nos resulta, siguiendo el ejemplo anterior, cuando nos resulta mucho más atrayente el sagrario, ¿no? En ese caso es muy fácil vivir la fe. Pero claro, cuando tengo esa contradicción que mis gustos no coinciden con lo que mi fe y mi razón, ¿no? Pues entienden y profesan, claro, entonces tenemos una lucha interior. El gusto va por un lado, y mi fe y la razón iluminada por la fe van por otro lado. Y eso supone una batalla, y en esa batalla es muy importante ser perseverante. Ser perseverante, porque en las pruebas uno tiene la tentación de abandonarlas. Pero fíjate, Dios permite la prueba porque sabe que de ella podemos salir purificados. Y lo más oscuro, se dice, ¿no?, que lo más oscuro de la noche suele estar a pocos minutos de la aurora. Poco antes de amanecer es cuando suele estar más oscuro. Luego, ten perseverancia cuando tengas un momento de prueba dura, porque en pocos minutos amanecerá, ¿no? Vives una noche oscura en la que tu fe parece que no deja pasar luz, pero ten confianza porque al poco tiempo amanecerá, ¿no? Y está claro que no se puede llegar al alba sin pasar por el sendero de la noche. Y en esas cartas a las que me he referido de la Madre Teresa de Calcuta, hay una frase suya que yo cuando la leí me conmovió. Ella le decía a su director espiritual, ¿no?, en medio de todas las pruebas, que decía, pero si es que parece que no llego a sentir a Dios, si parece que estoy únicamente, me veo reflejada en esa frase, en ese grito de Cristo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Y tenía, ¿no?, pues un sentimiento de abandono, incluso un sentimiento de que Dios no le quería, etcétera, etcétera. No, tenía una noche oscura muy fuerte, ¿no? Le parecía que Dios estaba en silencio, que no hablaba, bueno, su sensibilidad estaba como bajo un peso muy fuerte, ¿no? En medio de todas esas pruebas, la Madre Teresa le escribe a su director espiritual y medio en broma le dice: yo, si alguna vez llego a ser santa, seré la santa de la oscuridad. Es impresionante, que la Madre Teresa le dijese eso así medio en broma. Ella no se imaginaba que iba a ser santa de verdad, pero además no únicamente de la oscuridad, no, sino también de la luz, porque el rostro de la Madre Teresa, siempre sonriente, pues es un rostro de alguien que sufre, porque además a la Madre Teresa en su sonrisa también se le notaba que era una sonrisa que había asumido mucho dolor, y no solo, y ahora vemos que no solo por los sufrimientos que ella había visto en la vida, sino por los que dentro de ella también padecía. O sea que esa profecía suya, ¿no? Si alguna vez llego a ser santa, seguramente seré una santa de la oscuridad. Bueno, pues es hermoso comprobar cómo ella es una santa tan, entre comillas, moderna. Y digo moderna porque nos enseña a ser fieles en las pruebas, fieles en los momentos de oscuridad, que lo típico de esta generación nuestra es que no somos perseverantes cuando pintan bastos, es decir, no somos perseverantes cuando hay pruebas. Nuestra generación es una generación inconstante, que no sabe perseverar, no sabe agarrarse a la cruz, que en cuanto vienen pruebas enseguida abandonamos. Es tan importante abrazarse a la cruz en el momento de las pruebas y no desesperarse y no tirarlo todo por la borda. Es decir, la fe nos enseña también a abrazarnos a la cruz en el momento de la prueba. La famosa frase esa de
San Ignacio de Loyola. En tiempos de turbación no hagas mudanza. Mira, agárrate a la cruz y quieto parado. No te dejes ahora arrastrar, como estás en un momento de oscuridad, como estás en un momento de prueba, lo abandono todo, quieto parado. En tiempos de turbación no hagas mudanza. En tiempos de prueba abrázate a la cruz y no salgas corriendo. Y haz más oración que nunca. Tienes la tentación de dejarlo todo, ¿no? Pues de dejar de ir a la Eucaristía, de dejar de rezar. Pues nada, pues lo contrario. Haz más oración, abrázate más a la cruz, que es la manera de pasar la tormenta, no salir corriendo, sino más bien ser firme en medio de la prueba. Y continúa diciendo, el mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte, parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Todos los males, ¿no?, que vemos en el mundo, tantos males, tantos sufrimientos, y a veces los sufrimientos son muy duros, ¿no? Cuando vemos el sufrimiento de los inocentes, cuando vemos el sufrimiento de personas muy queridas por nosotros, pues nos puede llegar a ser escandaloso. Pero Dios mío, pero ¿cómo permites esto, no? ¿Cómo Dios permite el sufrimiento de seres tan queridos para nosotros, una madre que ve sufrir a su hijo, etcétera, ¿no? Pueden ser momentos en los que nuestra fe se tambalee, ¿no?, en los que sea puesta a prueba. Y sin embargo, yo me remito a lo que he dicho antes, ¿no?, que lo más oscuro de la noche suele estar a pocos minutos del alba, de la aurora. O sea, que cuanto más dura es la prueba, más hay que abrazarse a la fe, esperando la manifestación de la luz de Dios. No es el momento de huir, no es el momento de apostatar, sino todo lo contrario. Fijaros, además, el mal del mundo, curiosamente, a algunos les escandaliza y les aleja de la fe. Y a veces a otros no, pues el mal del mundo les hace abrazarse a la cruz y comprenderle a Cristo, porque también Cristo padeció el mal del mundo y abrazó la cruz, su cruz, ¿no?, como instrumento de salvación. Luego es curioso, ¿no?, que el mal tiene esa ambivalencia. En el plan del demonio nos aparta de Dios, y el mal, en el plan de Dios, el plan del demonio es que el mal nos aparte, pero Dios permite el mal para que sea ocasión de abrazarnos a la cruz y acercarnos a Él. Luego son dos estrategias totalmente distintas. Y la clave está en cómo yo me posiciono ante ello. Yo siempre he dicho que una de las experiencias que tiene el sacerdote, conociendo una y otra alma de una persona, conociendo una y otra familia, es que te das cuenta que la clave no está en el tamaño de la cruz, en el peso de la cruz, sino en tu actitud ante ella. Porque te llama la atención entrar en una casa y ver que hay cruces, objetivamente hablando, muy gordas, muy fuertes, pero que son sobrellevadas de una manera admirable, ¿no? Pues con una capacidad de abrazarla y tirar para adelante, pues que te quedas conmovido, ¿no? Sin embargo, vas a otras casas, vas a otros hogares en donde ves que hay cruces que, objetivamente hablando, pues son, muchísimo más pequeñas. Pero, sin embargo, pues hay personas que se agobian con ellas y todo me pasa a mí porque todo no sé qué. Y uno dice, pero si es que tu cruz, comparando con la del tercero izquierda, es mucho más pequeña. Y tú, que vives aquí en el tercero derecha, te ahogas en un vaso de agua. O sea, que al final la cuestión no está en el tamaño de la cruz, en el peso de la cruz, en cuántos centímetros mide mi cruz o la tuya, sino en mi actitud ante ella. Y esto lo vemos, lo vemos, por ejemplo, que los pobres del mundo, aquellos que vemos que padecen cruces impresionantes, ¿no?, pues en desastres naturales, que muchas veces se suelen cebar en los países más pobres,
que quizás también sea una de las explicaciones, ¿no?, de la pobreza de estos países, que padecen terremotos, que padecen sequías, padecen tal, ¿no? Y uno dice, pero bueno, y esta gente en medio de esas pruebas tan grandes, luego viven en una confianza en Dios y un abandono en Él, que te quedas perplejo, ¿no? Pues como vimos, por ejemplo, en Haití, como vimos en otros lugares, dice, bueno, pero si esta gente, o sea, se confía en Dios en medio de la cruz, ¿no? La cruz, lejos de apartarle de Dios, todavía le acerca más. Y nosotros, sin embargo, pues cualquier prueba, cualquier contradicción, ¿no?, nos revela que tengo un problema, ¿no?, pues con la hipoteca, pues claro que será gordo, no voy a decir que no sea gordo, pero compáralo con el otro, ¿eh? Y tú resulta que tu prueba te está escandalizando y apartando de Dios. Y a él la suya, que es, vamos, que infinitamente más grande, pues es que todavía le hace afirmarse más en la fe, ¿no? Es decir, que tenemos que verdaderamente darnos cuenta de que hay también una prueba, hay una pedagogía de la prueba en el sufrimiento de la vida, para purificar nuestra fe, para autentificarla. Dios permite los males para que la fe sea cribada de impurezas, para que amemos a Dios no como pretendiendo manipularle, no, sino le amemos desprendido de otros apegos y otros intereses, intereses falsos que no sean Dios mismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.